Gobernación de Norte de Santander en cabeza del doctor Silvano Serrano Guerrero, quien les da la bienvenida a esta toma de posesión del Cabildo Indígena Quechua de Cúcuta ante la Gobernación del departamento. Les recordamos de manera muy especial a los asistentes que nos acompañan hoy en el Salón Eustoquio Colmenares, por favor mantener todas las medidas y protocolos de bioseguridad en todo momento, el uso de tapabocas, el lavado de manos correcto y también un adecuado distanciamiento social, que recordemos que el virus aún no se ha ido de nuestro departamento y los casos siguen en aumento. Sin más preámbulo, quiero invitarlos a todos a ponerse en pie para entonar las notas del himno de Norte de Santander. Iniciando entonces con nuestra agenda protocolaria, quiero dar paso a la armonización y posteriormente las palabras a cargo del Cabildo Indígena Quechua. Sumak Punjata Charisunchi, Yukata, Pakta, Kumbaspa Hataris Pasamu, Masikuna. Kaiti sinajata tianahu kaitakuna kikikuna mambas su uksari salud especial takanguna mas sakis pakani sinajata kuna que cajaresa nyuka parrico china kudeskunama. Señor gobernador, para mí es un honor estar en este lugar y espero tomar unos minutos para poder compartir nuestra cosmovisión dentro de la armonización. Muchas gracias. Bueno, muy bien, como pueblos indígenas, bajo una cosmovisión tan importante que a nosotros nos identifica en América Latina, una cosmovisión tan importante que nos permite dejar algo claro: nunca fuimos nosotros descubiertos, nosotros ya existíamos aquí en América Latina. Entonces, en este orden de idea quisiera compartir algo tan maravilloso para nosotros, el valor tan importante que es el bien natural. Nunca podríamos nosotros cambiar y decir que es un recurso natural. Entonces quisiera compartir acerca del bien natural. Para nosotros el agua representa limpieza y pureza, y espero que en el concepto de los pueblos occidentales pueda ayudar a entender lo mismo, que el agua en algún momento que nos ensuciamos con ella podemos limpiarnos. Entonces, hoy el valor del símbolo del agua quisiera dejarlo aquí en la mesa, dando a entender algo tan claro que como pueblos indígenas siempre nos gusta practicar lo justo, lo correcto, lo honesto. Y nosotros también entendemos que las administraciones municipales o de la gobernación, cuando ellos practican totalmente lo justo, lo correcto, creo que tengo una fórmula para poder presentar de aquí a unos minutos. Entonces, procedo para poder compartir algo acerca de lo que la naturaleza a nosotros nos provee día a día.
y en eso quisiera compartir acerca del valor simbólico de cada uno de estos colores representativos. El color rojo representa sangre, y quisiera dejarle algo claro aquí en este lugar tan maravilloso donde han entrado personas tan importantes, y consideramos que también nosotros lo somos. La sangre que derramaron nuestros hermanos indígenas hace más de 500 años, lo cual trajo una retaliación entre pueblos porque comenzaron a tener cierta división. El indígena cobraba mayor valor, él, o a veces se sentía discriminado, pero creo que hoy es un escenario tan importante donde nos vamos a unir. Entonces, nunca nos vamos a olvidar del precio que se pagó hace muchos años atrás, y aún hasta la fecha presente, los líderes de las comunidades indígenas, algunos son sacrificados. No podemos olvidar de eso. Entonces, el color rojo siempre nos acompaña, y quisiera dejarle este color que nos representa a nosotros juntamente en nuestros hermanos indígenas, que algunos ya pagaron el precio por ello. El color rojo representa eso. El color amarillo, creo que a todos le identifican, también a nosotros nos identifica muchísimo. El color amarillo representa, para muchas culturas, representa la cosecha o el momento agradable que llegó para poder recoger, pero también simboliza la riqueza. Creo que la mayor riqueza que nosotros podemos aportar aquí en nuestro departamento, en la ciudad de Cúcuta, es la riqueza cultural, mi amado gobernador y todos los secretarios presentes en este lugar. La riqueza cultural que tenemos, la riqueza con la lengua materna con la que estamos trabajando y venimos trabajando. Doctor Marcelo, usted es testigo de esto. Y todos los temas basados a la danza, a no perder nuestra identidad cultural. Entonces, la riqueza generalmente no está enfocada en alcanzar a ver el valor del oro o el valor de la riqueza monetaria. Es la riqueza cultural. Es una herencia para nosotros. Y procedo con este último maravilloso color simbólico que creo que es muy importante dejarlo en este lugar, el color blanco. Creo que a todos nos identifica como un color tan importante como es la paz, simboliza la paz. Simboliza la paz para nosotros. Entonces creo que si en esta mesa nosotros nos encontramos en paz, podemos alcanzar a construir muchas cosas más. Entonces, muchísimas gracias. Ahora, estos tres símbolos tan importantes que he podido presentar en esta mesa, ahora lo tengo en este recipiente. El recipiente que trae agua. El recipiente que trae agua, que simboliza limpieza. Muchas gracias. Simboliza limpieza. Sirve para limpiarnos. Por eso para nosotros como pueblos indígenas es demasiado importante el valor espiritual. Así que es algo tan claro dejarlo que los rituales tienen que ver y tienen una característica muy importante, pero la parte de espiritualidad es demasiado profundo para nosotros y es muy valioso. Doctor Serrano, quisiera dejarle como un testimonio tan importante. Como pueblos indígenas a veces no vivimos dentro del marco de la ciudad, no vivimos cerca, así que a nosotros se nos dificulta llegar a la ciudad y conseguir medicamentos. Al vivir 2 horas o 1 hora y media o 3 horas fuera de una ciudad, a nosotros se nos dificulta y a veces en las comunidades pues siempre no todas las personas están muy al 100% de la salud, algunos a veces se agravan y tenemos que atender. Y la única atención que hemos podido realizar en estos lugares es que cuando ya no tenemos recursos humanos con los que nosotros podamos atender, humillarnos, arrodillarnos y buscar la presencia de Dios. Y hemos visto los milagros más maravillosos. Por eso para los indígenas el valor espiritual es tan importante y el valor natural es tan importante, bienes naturales. Entonces de esa manera pues, si ustedes gustan, amados que se encuentran en este lugar, me gustaría invitarle a que usted pueda tomar unas hojas de este lugar, mojarse sus manos si usted puede, pero teniendo muy claro que lo que yo estoy compartiendo no es algo fuera del contexto que usted haya podido entender. Acabo de compartir la sangre de nuestros hermanos, el color amarillo que simboliza riqueza cultural en el caso nuestro, y el color blanco que es la paz. Y a eso quisiera añadir, quisiera dejar aquí a la mitad, si ustedes gustan, señor gobernador, con mucho gusto.
Claro que sí, eso es para ustedes y para nosotros como pueblos, unirnos. Muchas gracias. Claro que sí, amén. Muy bien, los secretarios se puedan pasar. El valor simbólico del agua, la limpieza, la pureza espiritual y corporal, y las hojitas que representan la sangre de nuestros pueblos indígenas, el amarillo, la riqueza cultural que queremos compartir a nuestra región, y el color blanco, la paz. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Permítame leer. Creo que todos tenemos una biblioteca y dentro de una de nuestras bibliotecas hemos encontrado una palabra célebre y quisiera leer el Salmo 123, si me permiten. El Salmo 123 dice así: las bienaventuranzas del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Un minutico más. Quisiera darle gracias a Dios por un minuto, si me permite, doctor, por un minuto. Para nosotros ha sido una gran bendición cada vez que nosotros hayamos tenido la oportunidad de reunirnos en este lugar, y yo he sentido esa paz de Dios en mi vida, y los que han estado acompañándome saben que lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando bajo argumentos reales. Todo lo que hemos venido haciendo lo hemos hecho a paz y en armonía. Entonces creo que no hay alguna mentira ahí. Mientras queramos unirnos podemos construir. Vamos a orar. Suma Hawapachapi, causaita causa peita Dios. Campaña upapi shayanahupan tucuya. Gobierno local, Caipi, tucuya paipa secretario Conagua trabaja. Chinayanta ñucanchipas Caipi. Junta directiva chari kuna ayukunata charinchi, taita kunata charinchi, wawa kunata charinchi, wambra kunata charinchi. Pai konawan tukuya hatarigapa munanchi, pero kamba bendición da ñukanchi munanchi, ñukanchipa kausaypi, shamushka kalpi, chay pasta apamushpa, ñukanchiman ushaita karachun, hatarinata karachun, y ñukanchi hatarishkata pai konamamba rikuchingapa. Soberano Dios, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar y tener este espacio tan maravilloso, este lugar tan especial, para poder saber, Señor, que tú estás en medio de nosotros y tú nos has dado una palabra, Señor, que si nosotros trabajamos de manera unida, Señor, tú estarás con nosotros y tú nos darás la bendición, Señor, y el pueblo indígena, Señor, los pueblos indígenas veremos la bendición tuya, Señor, así también, Señor, los alcaldes y los gobernadores de turno también verán, Señor, parte de todo lo que nosotros podemos dejar en ellos. Gracias te damos en esta hora y quedamos, Señor, en tus manos, porque sabemos que tú eres nuestra protección. Eres la fuente de amor, eres la fuente de perdón, eres la fuente de sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso. Muchísimas gracias. Al Cabildo Indígena Quichua, muchísimas gracias por este acto simbólico que por supuesto hacemos para dar este inicio de esta manera. Damos la lectura
de la constancia de toma de posesión del Cabildo Indígena Quichua de Cúcuta ante la Gobernación del Norte de Santander. El señor Gobernador del Norte de Santander, el doctor Silvano Serrano Guerrero, procede a presenciar la honorable posesión en los miembros del Cabildo Indígena Quichua para el periodo 2021-2022, con asiento en el municipio de San José de Cúcuta, departamento norte de Santander, en los siguientes cargos: Gobernador David Enrique Terán Bautista, Vicegobernador Segundo Peralta Burga, Tesorero Hilario Serafín Hijo Morocho, Secretaria Ana Lucía Maigo Picuasi, Alguacil Mayor Ernesto Cachimuel Castillo, Vocal Karen Grisel Amaguaña Pérez, Fiscal Jessica Natalia Cachimuel Arias, Guardia Indígena Ronnie Alexis Hipoquito, Guardia Indígena César Arango Cujilema. Lugar: Gobernación del Norte de Santander, fecha 20 de diciembre del 2021, hora 3 de la tarde. Para lo anterior se adjunta el acta de constitución del Cabildo Indígena Quichua de San José de Cúcuta, celebrada el 17 de mayo del 2021 a las 3 de la tarde y presentada de manera completa ante la Gobernación del Norte de Santander a través del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social. Para constancia, se firma por parte del señor Gobernador del Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero. Es momento entonces que el señor Gobernador realice la toma de juramento. Muy buenas tardes. Jurad usted al Dios Todopoderoso, el de sus creencias, y promete solemnemente a esta, nuestra patria, cumplir la Constitución, las leyes, ordenanzas, acuerdos y demás normas, y ejercer fiel y lealmente, según su leal saber y entender, las funciones del cargo que asumen. Si así lo hicieres, que el Dios de sus creencias y esta nuestra patria os lo premien, y si no, que él y ella os lo demanden. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gobernador. De esta manera vamos a realizar entonces la firma de esta acta de constancia, iniciando por el Gobernador David Enrique Terán Bautista. Vicegobernador Segundo Peralta Burga. Fiscal Jessica Natalia Cachimuel Arias. Guardia Indígena Ronnie Alexis Hipoquito. Y también Guardia Indígena César Arango Cujilema.
Firma el señor Gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero. De esta manera, el gobernador de los nortes santanderianos se dirige a todos los presentes. Nuevamente, buenas tardes a todos, a todas. Saludo de manera especial a David Enrique Terán Bautista, gobernador del Cabildo Indígena Quichua, a Segundo Peralta Burga, vicegobernador, a Jessica Natalia Cachimuel Arias, fiscal, a Ronnie Alexis Hipoquito, guardia indígena, a César Anrango Cujilema, guardia indígena. Saludo también a los demás asistentes, al doctor Marcel Pérez Ascanio, secretario de Desarrollo Social, a la doctora Marcela Angulo, jefe de gabinete, al doctor Andrés Llanos Cardona, secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto, a los integrantes de la Oficina de Comunicaciones y de Protocolo, a los demás funcionarios de la Secretaría y a los invitados especiales. En primer lugar, permítanme agradecer a cada uno de ustedes y por su intermedio a su comunidad por hacerme partícipe como ciudadano de este acto tan importante pero además solemne, y gracias por compartir con nosotros y especialmente con quien les habla este ritual que ha dejado en mí un mensaje muy importante. En primer lugar, un reconocimiento por todo lo que ha significado la entrega a la humanidad por parte de los pueblos indígenas en el mundo, pero particularmente en América Latina y en Colombia. No solo esa entrega de vidas en todo el proceso de la historia más reciente y contemporánea, sino lo que ha significado también esas luchas permanentes de los pueblos indígenas en nuestro país por la reivindicación de sus derechos, por el reconocimiento de sus derechos. Son realmente el significado de una constante histórica que tiene un valor esencial en nuestra sociedad. Además, reconocer lo que ha sido esa entrega también de parte de ustedes para con la sociedad, para con nosotros, de esa riqueza cultural, esa riqueza histórica también, y especialmente en nuestro país. Pero además lo que ha significado esa lucha, esa constancia y esa riqueza en el aporte a la paz y a la convivencia del territorio, porque la entrega de vidas humanas, la lucha permanente, la entrega de esa riqueza cultural y el compartir esa riqueza cultural con nosotros ha contribuido de manera sin lugar a dudas a la construcción de ese elemento que todos anhelamos, que es la paz. El rojo, el amarillo y el blanco, tres colores que permanentemente
nosotros vemos, portamos, pero que no tenemos propiamente en nuestra cultura un significado. Por eso rescato este compartir que ustedes han hecho con nosotros y el significado que han transmitido es realmente un legado que ojalá pudiésemos poder transmitir a muchos más ciudadanos y a muchas más personas. Pero además, este elemento esencial que es el agua, elemento sin el cual no existiríamos, elemento que además de significar gran parte de nuestro cuerpo, significa también, como ustedes lo han hecho, un elemento para limpiar permanentemente todo lo que diariamente recogemos, pero también es un alimento diario para poder vivir. Lo espiritual y lo material, cada uno de esos dos elementos tienen un profundo arraigo en nuestras vidas. Tal vez nosotros somos más inclinados por lo material, y lograr ese equilibrio entre lo espiritual y lo material, ese es un legado que ustedes seguramente nos podrían ayudar a conseguir. Quiero resaltar además ese elemento de la creencia en un ser supremo que rige nuestras vidas, pero que además es el creador del infinito, de lo terrenal y de lo que no podemos ver. Además, como ciudadano de Cúcuta, agradezco y reconozco a la comunidad quichua por todo lo que ha sido su entrega permanentemente a nuestra ciudad y a nuestro departamento. ¿Quién no en la ciudad tiene un recuerdo de ustedes? Creo que todos. Muchos tal vez un recuerdo o una imagen distorsionada de lo que es su comunidad. Otros ni siquiera alcanzamos a reconocer su pasado y lo que ha significado para el comercio y la actividad económica de nuestra ciudad. De tal manera que, como gobernador de Norte de Santander, y con el mandato que me asiste, quiero de verdad, en la tarde de hoy, reconocer y agradecer lo que ustedes han aportado al desarrollo de nuestra ciudad de manera especial. Adicionalmente, agradecerles a ustedes por participar en este proceso de construir un diálogo social permanente. Dialogar tal vez sea el camino más fácil, pero es el camino que pocos escogen para buscar solución a las diferencias, que en muchos casos esas diferencias no son más que puntos de vista diferentes ubicados una mirada desde diferente ángulo, pero que cuando uno termina por atreverse a dialogar se puede dar cuenta que son más las coincidencias que las diferencias. Por eso queremos dar la bienvenida a esta junta directiva, manifestar nuestra mayor disposición en ese ejercicio de diálogo, de concertación y de escucha y de construcción colectiva. Decirles que nosotros nos comprometimos en fortalecer la institucionalidad de la gobernación para tener una mejor comunicación y un mejor diálogo con las comunidades indígenas, particularmente las presentes en el norte de Santander. Desde el año pasado creamos la Alta Consejería para las comunidades indígenas, cargo que aún permanece vacío, porque lo que hemos querido, y aprovecho este momento,
es que de común acuerdo con las comunidades indígenas del norte de Santander nos postulen unos nombres para poder escoger de allí a la persona que tendrá una relación directa, en primer lugar, con el gobernador del norte de Santander como alto consejero en las políticas, programas y proyectos, y adicionalmente con la Secretaría de Desarrollo Social, que es la entidad a nivel del departamento que lidera esas políticas sociales. Quiero además decirles que en ese ejercicio pues queremos hacerlo rápido, como también creamos la Consejería de Comunidades Religiosas, que ya está designado el consejero, que fue de común acuerdo con todas las comunidades religiosas que hay en el norte de Santander, a través de la Mesa Departamental de Asuntos Religiosos, que hace 8 o 10 días invitamos a los jóvenes para que postularan los nombres de quien va a ser el alto consejero para la juventud, porque esos son espacios que merecen ser designados del interior de las comunidades. Como también ya hace 2 meses designamos el alto consejero para la acción comunal de un miembro de las juntas de acción comunal. Pero además queremos que cada una de las comunidades tenga una representación en la secretaría y que trabaje de manera conjunta, no solo en los temas que tengan una relación directa, temas sociales, culturales, proyectos económicos, en fin, sino que haya la posibilidad de trabajar más de manera conjunta. Ustedes tienen un espacio muy importante en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Por eso, permítanos seguir siendo sus aliados, sus amigos y tal vez esta expresión es muy grande, sus hermanos. Muchas gracias. Al señor gobernador, muchísimas gracias por esta intervención. Para finalizar entonces con nuestra agenda de la tarde de hoy, le damos la palabra a David Enrique Terán Bautista, gobernador del Cabildo Indígena Quichua. Bueno, una vez más, agradecer la presencia en este lugar a todos los que hoy están presentes y muchas gracias, doctor Silvano, por permitirnos llegar a su despacho y poder compartir lo que nosotros somos, lo que nos identifica como pueblo indígena y los valores que nosotros tenemos. A eso hemos venido sumando de un espacio anónimo a permitir que día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, la visibilidad de la comunidad quichua se haya reflejado en su paso. Siempre los pasos no fueron tan fáciles desde el año 2015, donde iniciamos, hasta el año 2018 finalizando. Pero parte del año 2019 pudimos encontrar el reconocimiento a través del Consejo Municipal, la política pública, pero nos costó conocer cómo eran las rutas, pero en estos 2 años hemos tenido que enfrentar, al igual que todos los presentes, la pandemia que nos impidió tener esos encuentros presenciales. Pero no obstante, hemos venido trabajando de manera interna con un grupo incansable de los muchachos. Gracias, agradecerle aquí delante del señor gobernador, porque ustedes han sido jóvenes que me permiten, me inspiran a seguir contando con su apoyo, porque ya que ustedes por lo menos no logran hablar la lengua, yo que hago todavía, mantengo la lengua materna, entonces quiero poner parte de mi semilla, parte de mi tiempo aún todavía para poder trabajar en esta hermosa construcción al que se nos abre un nuevo camino a través de la gobernación. Y agradecerle de verdad a todos los presentes, al Punyata Chareshum, Suma Punyata Chareshum, conforme al texto bíblico,
los hermanos unidos en armonía pueden construir mucho. Muchas gracias. A David Enrique, muchísimas gracias por estas palabras. De esta manera entonces finalizamos con la toma de posesión del Cabildo Indígena Quechua ante la gobernación del departamento. Invito entonces a todos quienes conforman esta o hicieron esta toma de posesión a realizar esta foto oficial. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente